Vamos a hablar de Garcilaso de la Vega y a explicar las claves básicas de su obra. En primer lugar, tenemos que decir que Garcilaso de la Vega es la primera manifestación en la poesía española de una poesía que indaga en el alma humana, una poesía que podríamos definir como intimista y que se enmarca en la tradición que acabará en poetas como Bécquer en el siglo XIX o Pedro Salinas en el siglo XX. Garcilaso de la Vega es el modelo de caballero renacentista, es decir, encarna en su persona ese ideal renacentista que abarcaba y que dominaba tanto las armas como las letras. Esto es una novedad, y es una novedad representativa del cambio de época que se produce en el siglo XVI. En la Edad Media, los nobles valoraban por encima de todo el dominio de la estrategia y del arte militar, mientras que las letras quedaban despreciadas, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, los problemas que sufrió Alfonso X por, además de gobernar, dedicarse a tareas de tipo intelectual. Garcilaso, sin embargo, no. Garcilaso domina el arte militar, es caballero de la Orden de Santiago y de otras órdenes militares, a la vez que cultiva las humanidades y la literatura. Esto engloba con esa visión renacentista de el intento de crear un ser humano nuevo, un ser humano que mediante la cultura en su sentido más amplio, se mejorase a sí mismo y sirviera a la sociedad nueva que estaba surgiendo. Garcilaso de la Vega también está enormemente influido por la poesía y el arte llegado de Italia, sobre todo por parte del poeta italiano Francesco Petrarca. Asimismo, también recibe otro tipo de influencias de la poesía clásica latina y también, por qué no decirlo, de la lírica castellana medieval. Garcilaso fue una figura vinculada siempre a Carlos V. Carlos V, el emperador, Carlos V I de España, V de Alemania, del cual fue siempre un gran admirador, seguidor y amparo en el mundo de las letras de la obra que éste intentaba llevar en el ámbito de la política. De él seguramente recibe ese espíritu humanista, europeísta, ilustrado, culto, que reinaba y que se divulgaba por la España de la primera mitad del siglo XVI. Es inevitable, al hacer un breve repaso de la biografía de Garcilaso de la Vega, hablar de Isabel Freire. Isabel Freire fue una dama portuguesa a la cual parece ser que conoció en Granada y de la cual estuvo enamorado toda su vida. Esta fue una experiencia fundamental en la vida de Garcilaso, así como en su obra, porque explica el aire de sinceridad que traspasa toda la obra poética amorosa de Garcilaso de la Vega. Es decir, esta idea es esencial para entender a Garcilaso. Su poesía amorosa no está motivada tanto por lecturas y por conocimiento libresco o intelectual, como podría ser el caso de otros poetas españoles. Estamos pensando, por ejemplo, en Góngora o Quevedo, sino que su poesía amorosa está basada en experiencias puramente vitales. Es decir, Garcilaso sabe de lo que está hablando. Garcilaso habla de su experiencia, siempre tamizada y ocultada detrás de figuras mitológicas y referencias cultas, pero con un temblor vital que le da ese aire de autenticidad que pone a la poesía amorosa de Garcilaso al lado de los otros grandes poetas amorosos españoles, como decíamos antes, ¿no? Bécquer, Pedro Salinas, Luis Cernuda, etc. Además, con Isabel Freire, Garcilaso pudo conocer todos los tipos posibles de sufrimiento amoroso. Isabel Freire, en primer lugar, lo rechazó, por tanto, conoció el rechazo amoroso. En segundo lugar, tiempo después, Isabel Freire contrajo matrimonio con un amigo de Garcilaso de la Vega, Antonio Fonseca,
con lo cual Garcilaso pudo conocer los celos y, en último lugar, Isabel Freire falleció muy joven, con lo cual Garcilaso de la Vega también pudo conocer el sufrimiento amoroso motivado por la muerte temprana del ser amado. Por tanto, la experiencia con Isabel Freire es esencial para entender toda su obra poética. También, casualmente, enmarca a Garcilaso de la Vega con otros grandes poetas que también conocieron esos grandes amores que traspasaron y se filtraron a través de toda su obra poética. Estamos pensando en Dante con su amada Laura o en Petrarca con su amada, Dante con su amada Beatriz, Petrarca con su amada Laura. La vida de Garcilaso de la Vega se trunca muy joven, ¿no? Muere en 1532, otras fuentes hablan de 1531. En cualquier caso, muy joven, con lo cual Garcilaso de la Vega quedó rápidamente elevado a los altares de los poetas que mueren jóvenes, ¿no? Es decir, quedó mitificado como una figura que, bueno, nunca nadie sabrá hasta dónde habría llegado de no haber muerto tan joven. En cuanto a los temas de la obra de Garcilaso, son fundamentalmente tres. En primer lugar, tenemos el amor, un amor que además va a estar siempre enormemente influido por la figura de Platón. Hemos de recordar que Garcilaso vive en el Renacimiento y que en el Renacimiento uno de los hechos culturales fundamentales es la recuperación de la cultura clásica, griega y latina. Aquí Platón tiene un papel fundamental porque para Garcilaso, así como para Platón, el amor se convierte en un sentimiento que eleva el espíritu. Es decir, el amor eh, está trascendentalizado en la poesía de Garcilaso. El amor es la forma en que el alma humana puede llegar al conocimiento de lo divino, de lo eterno y de lo trascendente. De esta manera, la mujer amada se convierte en una especie de trampolín hacia el conocimiento superior y por tanto la experiencia amorosa adquiere tintes que oscilan entre lo místico y lo filosófico y lo metafísico, ¿no? Es un amor, desde luego, elevado, un amor lejos de cualquier dimensión puramente física. Un segundo tema fundamental en la poesía de Garcilaso es la mitología. La mitología se encuadra dentro de esta recuperación de la cultura griega y latina y es la forma en que los poetas de esta época son capaces de hablar de lo abstracto a partir de lo concreto, es decir, a partir de figuras personales, concretas, de dioses, ¿no? Zeus, Cupido, Hera o Atenea o cualquier otro ser mitológico, se habla de sentimientos, de emociones o de ideas abstractas, ya que cada uno de estos personajes mitológicos representan una idea, un deseo, un anhelo, un miedo o un hecho histórico. Así, por ejemplo, va a ser muy frecuente en la poesía de Garcilaso las alusiones al mito de Apolo y Dafne, el famoso soneto 13 que leeremos en otra ocasión, y otros mitos como por ejemplo Orfeo y Eurídice, ¿no? Para hablar de esa imposibilidad de alcanzar la plenitud amorosa. Por último, hay otro tema omnipresente en la obra de Garcilaso, que es la naturaleza. Pero de nuevo, como decíamos antes respecto al amor, la naturaleza va a estar impregnada de matices filosóficos y sobre todo platónicos. Platón decía que detrás de la belleza se encuentra el bien y la verdad. Y por tanto, toda la poesía de Garcilaso suele estar ambientada en, especialmente las églogas,
en la naturaleza. Pero por supuesto es una naturaleza idealizada, una naturaleza bucólica, una naturaleza, de nuevo, de tintes neoplatónicos, que no es más que el reflejo físico de una realidad espiritual superior. Vamos a hablar también de los tópicos literarios que utiliza Garcilaso de la Vega en sus obras. En primer lugar, estos tópicos literarios están tomados todos de la tradición grecolatina, en la cual Garcilaso bebe como buen escritor del Renacimiento. El primero de ellos es el tópico del carpe diem. En primer lugar, hemos de decir que carpe diem significa en español aprovecha el momento. Este tópico literario representa como ningún otro ese cambio de mentalidad que Garcilaso encarna. Ese cambio de mentalidad, sobre todo respecto de la Edad Media, porque mientras en el medievo existía una visión más trascendente, metafísica, casi ultraterrena de la vida, eh, el Renacimiento, sin embargo, se enfoca cada vez más en el disfrute, en el placer de los goces eh, que tenemos a mano en la vida, ¿no? Los goces de tipo sensual o de tipo vital, de cualquier tipo, ¿no? En segundo lugar, tenemos el tópico de collige virgo rosas. Collige virgo rosas significa en latín coged jóvenes las rosas. De nuevo estamos ante un tópico casi complementario con el anterior, que si acaso incide más en los jóvenes, de ahí la palabra jóvenes, y en el amor que está aludido de forma sutil, de forma indirecta, metafórica, en la palabra rosas y en la necesidad de cogerlas. En tercer lugar, tenemos el tópico del locus amoenus. Locus amoenus significa en latín lugar feliz. Locus amoenus en la poesía de Garcilaso y en la poesía renacentista en general es esa visión de la naturaleza como un lugar que nos ampara, que nos comprende, que nos abraza y que nos limpia de las impurezas de la vida. Locus amoenus enlaza con esa tradición que se remonta hasta los textos de la más lejana civilización occidental, que contempla la naturaleza como una aspiración humana eh, para compensar los, eh, los, los problemas siempre inherentes a la civilización humana. Esa aspiración de la naturaleza como un lugar donde el ser humano huye para aliviarse y descargarse de los problemas que conlleva la vida en sociedad. En último lugar, tenemos el tópico del tempus fugit. Tempus fugit significa en latín que el tiempo huye. Y de nuevo, es un tópico que está relacionado especialmente con los dos primeros que hemos visto, ya que son correlativos, es decir, hay que aprovechar el momento porque el tiempo huye. Representa de nuevo esta visión, esta visión antropocéntrica centrada en la vida que tenemos y en la necesidad de aprovecharla, precisamente porque Garcilaso, como todos los poetas renacentistas y como todos los hombres ilustrados del Renacimiento, se dan cuenta de que el ser humano está hecho de tiempo y que el tiempo que va en una sola dirección nunca vuelve hacia atrás. Y la reflexión acerca de este misterio de la vida humana es omnipresente en la vida, en la obra de Garcilaso. En cuanto a las obras de Garcilaso, son más amplias de lo que suele aparecer en los manuales. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en tres. En primer lugar, en sus sonetos, en segundo lugar, en sus canciones y en tercer lugar, en sus églogas. Los sonetos, 41 en total, suponen una de las cumbres, como dijimos antes, de la poesía española. El uso, el empleo de esta forma poética del soneto, que viene heredada de la tradición italiana y petrarquesca, es
es lo que más ha dado a conocer la poesía de Garcilaso junto con las églogas. Garcilaso de la Vega es el primer poeta que es capaz de utilizar en lengua castellana con corrección el endecasílabo. El endecasílabo, hemos de recordar que es una forma, un metro poético importado de Italia, pero que nadie supo antes que Garcilaso utilizar correctamente. Era un metro ajeno, extraño a la sonoridad de la lengua castellana y sin embargo Garcilaso fue capaz de escribir sonetos que poco o nada tienen que envidiar a los de los mejores poetas italianos. En segundo lugar, tenemos las canciones, donde Garcilaso consigue darle a su poesía un tono personal, nunca antes, desde luego, alcanzado en la poesía española. Y por último, tenemos las églogas, donde los pastores bucólicos cantan y lloran sus penas amorosas, de nuevo con un trasfondo que se ha interpretado siempre en clave autobiográfica. Las églogas suponen, de nuevo, esa encarnación del ideal de la fusión entre el ser humano y la naturaleza en un mundo verdaderamente metafísico, en un mundo em, colmado de trascendencia, es decir, su significado y su valor está precisamente en su irrealidad. En cuanto al estilo, tenemos tres claves fundamentales en la obra de Garcilaso. Tenemos la musicalidad, la naturalidad y la claridad. Estas tres ideas son transversales y omnipresentes en toda la poesía de Garcilaso. Lo que nos llama la atención de la poesía de Garcilaso, en primer lugar, es cómo mediante el ritmo consigue una musicalidad que nos encandila, ¿no? Encandila al lector y nos adormece prácticamente, ¿no? Consigue trabajar el ritmo en el metro del endecasílabo de una forma que nadie antes había conseguido en la lengua española. En segundo lugar, quizás sea la cualidad que más ha llamado la atención a los estudiosos de Garcilaso, es la naturalidad, especialmente en el uso de su rima, ¿no? Garcilaso, quizás adelantándose a autores como Santa Teresa de Jesús, habla de una forma que transmite sinceridad, transmite naturalidad, y su poesía se aleja de cualquier estilo artificioso, recargado o ampuloso. Esto, sin ninguna duda, es uno de los mayores retos que tiene cualquier poeta eh, en su escritura, y Garcilaso, siendo el iniciador de la tradición poética amorosa española, lo consigue, sin ninguna duda. Por último, tenemos otro de sus rasgos más característicos, la claridad. Esta claridad se manifiesta especialmente en la selección de palabras habituales. Si bien es verdad que debemos entender que son palabras habituales para los lectores del siglo XVI. Lógicamente, hoy tenemos una distancia y una incomprensión de cierto léxico que es inevitable, teniendo en cuenta que han pasado casi 500 años desde su escritura. Pero que, sin embargo, haciendo simplemente un pequeño esfuerzo cronológico, observamos que Garcilaso es capaz de hablar cómo establecía el ideal de Juan de Valdés en el diálogo de la lengua. Es decir, mm, Garcilaso podría haber pronunciado esas palabras de Juan de Valdés de yo escribo como hablo.